eje Y tenemos los espesores de la losa de concreto. Pero acá hay un punto muy importante. Tenemos los MR. Tenemos un MR desde 40 hasta 48. Un MR 40 aproximadamente, si lo vemos a nivel de F'C, es un 280. Y un MR 48 es un 360. Ahora, si se percatan, tenemos ejes equivalentes. Me voy a regir solamente en 20 millones de ejes equivalentes. Se dan cuenta, si utilizamos un MR 40, aproximadamente te botará 30.5 de espesor de losa. Pero si nosotros aumentamos el MR a un 360 o un 48, más o menos la losa te está botando 28 centímetros. Tenemos 2, 3 centímetros de diferencia. O sea, podríamos decir que el espesor de la losa va a estar de la mano de la resistencia al concreto, es verdad. Ahora, con nuestro trompo no vamos a poder llegar a estas resistencias, ¿no? Tengan en cuenta eso. El valor J. Recuerdan que yo les dije cómo era para hacer el tema del valor J. Si los ejes equivalentes son mayores de 4 millones, vamos a utilizar un J de 3.8. Pero si es menor, disculpen, si es menor de 4 millones de ejes equivalentes, vamos a utilizar un valor de 3.8. Pero si es mayor, vamos a tener que bajar a un 2.8, que va a estar determinado, ¿por qué? Por el tipo de berm. Pero imagínense, con 20 millones, con un J de 3.8, te bota más o menos una losa de 28. Pero si nos disminuimos ese valor de J, porque ya vamos a agregar doubles, con 20 millones, de hecho que tenemos que tener ya doubles, ya la losa baja a 23. Hay una disminución del espesor significativa, una disminución del espesor significativa que nosotros tenemos que tener en cuenta. O sea, el valor J es sensible en el tema de... Sí, sí es sensible. El MR también. El coeficiente de drenaje. Si se dan cuenta, con 20 millones, igualito. Desde 0.9 a 1.2, miren cuánto disminuye el espesor de la losa de concreto. A veces nos ha pasado que cuando nosotros vemos algunos expedientes le ponen este valor 1.2, 1.1, hasta 1.25 lo hemos visto como máximo. Y le pedimos al ingeniero, susténtame ese valor, ¿no? Porque nuestro reglamento indica que mínimo de 1. En algunos lugares de la selva, si se van, lo están considerando como 0.9, 0.95, menor que 1. Pero el tema es de que no lo sustentan, lo ponen por poner. Y ahí uno se da cuenta por qué están haciendo eso, ¿no? Porque están manipulando los datos de diseño. ¿Para qué? Para disminuir el espesor, ya sea en asfalto o concreto. Pero déjeme decirle que sí se puede sustentar esto. O sea, si bien es cierto, hay tablas, hay un programa que te puede indicar dependiendo de la granulometría. Es por eso que tienen que tener los estudios de suelo de canteras, de suelos y de canteras, donde ingresas y te va a indicar la calidad de drenaje que pueden tener con ese material granular. Y con eso ya lo van a tener que solamente traslapar a su cuadrito que en las primeras láminas se lo mostraba para poder ver cuánto va a ser el valor. Pero con esto ya lo puedes demostrar. ¿Pero qué? Con granulometrías. No simplemente con un cuadro. Ahí estás usando algo de ingeniería, ¿no? No simplemente basarnos en un cuadrito. Pero bueno, la idea es de que ¿es sensible? Sí es sensible. El tema del espesor. Porque de 27 más o menos a bajarlo a 23 es un valor, son 4, disculpe, de 27 a 23 son 4 centímetros, y esos 4 centímetros por área. Miren, para que les doy un dato. Esos 4 centímetros por un área te va a dar un volumen. Aproximadamente, por volumen, el cemento entra en algo de 300 a 350 kilos por metro cúbico. Ahora, eso divídanlo por 42.5, que es la cantidad de una bolsa. Y eso multiplíquenlo por el precio de la bolsa, no sé, 25 o 26 soles. Imagínense todo ese incremento de dinero. ¿Es plata? Sí es plata. Miren, con el tema del azul rasante, ¿no? Por eso le decía que a mí a veces no me llamaba mucho la atención porque prácticamente no es tan significativo al momento del espesor al momento de diseño de pavimentos rígidos. Y es claro, porque cuando nosotros diseñamos un pavimento rígido, prácticamente absorbe todos los esfuerzos producidos por las cargas de tránsito. Y va poco al azul rasante, o sea, no aporta mucho. Ahora, pero Julio, entonces con esto me puedo decir que podría ser que no sea necesario una subrasante, disculpen, una subbase, sí, podría ser. Y ahí está la tecnología de los ultradelgados, que más adelante se los voy a expresar. Así, si nosotros tenemos CBRs altos a bajos, prácticamente es un rasguño para el espesor de la losa de concreto, bajo esta metodología.
La confiabilidad, como les dije, es a principios, les estaba comentando el caso de la segunda calzada de Piero Chiclayo, donde el ministerio ya te impone una confiabilidad. Acá igualito. Miren qué tan sensible es el espesor dependiendo de la confiabilidad que nosotros vamos a tener. Es un valor importante, ¿no creen? Ahora, acá esto lo saqué de una presentación del ingeniero Pasquel que me pareció muy interesante. Cuando nosotros vemos un diseño de pavimentos, fácil, porque estás en gabinete, haces tu diseño, tienes tus estudios de suelos, todo, tráfico, diseñas y quedó, ¿no? Cañón. Pero cuando vas a campo, la cosa es totalmente diferente. El principal miedo de que yo he podido ver en los ingenieros, y más si son inexpertos en el tema de concreto, es de que, ¿y qué tal si se me fisura? Bueno, si yo fuera el residente, yo también tuviera ese miedo, ¿no? ¿Qué tal si se me fisura? Bueno, hay una aplicación, que esta la pueden descargar, es totalmente gratuita, donde ustedes ingresan la temperatura del concreto, que al momento que, por ejemplo, si es un concreto premezclado, nosotros le podemos dar esa temperatura, el espesor de la losa y la resistencia de la compresión, ¿no? Y con eso pueden ver qué tanto es el potencial de la fisuración. Eso es muy importante. Ahora recuerden, ustedes siempre, más si de repente no han hecho algún pavimento rígido en algún lugar, siempre tienen que hacer un tramo de prueba para ver su ventana de corte. Por ejemplo, en Piura, la temperatura llega a 40, bueno, de 35 a 40 podría ser, ¿no? En verano, ¿no? Pica así. Así que imagínense, si nosotros pavimentamos de día, eso va a fraguar demasiado rápido y se va a reventar la losa. Así que lo que nosotros hacíamos, les comento, la Sánchez Cerro, Santisteban o Chulucanas, y les garantizo que por la Sánchez Cerro han pasado, porque cuando se querían ir a Máncora, por ahí, o antes de la pandemia, porque la acabamos el año pasado, vaciábamos a partir de las 6 de la tarde. Solamente eran vaciados hasta las 12 más o menos, 12, 1 de la mañana. Y luego de eso esperábamos y más o menos 6, entre 5 a 6 de la mañana empezamos a hacer los cortes. Ya habíamos definido nuestra ventana de corte. Es importante que también lo hagan. Ahora, esta ventana de corte era con una soft cap de máximo 3 milímetros. En Chiclayo, si se van por el mercado modelo, son juntas de 1 pulgada. Eso es una vulgaridad, no debería haber eso, 1 pulgada. Y muchos se quejan que tienen su carro y empieza el tracateo, ¿no? Trac, 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 y eso es incómodo. Eso no debería verse, ¿no? Vamos a hablar también de eso más adelante. Vamos a ver el tema de la introducción a TCP, que acá vamos a ver temas mecánico-empíricos. Ojo, mecánico-empíricos. Y me gustaría de repente, si más adelante, al final de la charla, tienen algunos comentarios al respecto de esto, ¿no? Así que vamos a quitar algunos mitos y verdades, ¿no? Tenemos Ashton 93, ¿no? Eh, el cual es un método empírico, y de ahí empiezan a salir los mecánico-empíricos, y hasta los mecanicistas. Pero entre esos está el StripPay, de repente algunos lo pueden utilizar. El software es totalmente gratuito, lo pueden sacar de internet. El tema de Ashto 2009, ese ya no, te cuesta creo que 5.500 o $6.000 anuales, y es un poco caro. Pero en medio de esos está el OptiPay, que viene a ser estas losas de geometría optimizada, ¿no? Que me parece muy interesante. Por ejemplo, vamos a ver, lo tradicional, tenemos la parte de arriba, ¿no? Una losa de concreto, paños de 360 por 450, ¿no? Si pasa un vehículo, prácticamente podemos idealizar que toda la carga del vehículo la absorbe esta losa. Si se dan cuenta, vamos a tener unos alabeos a los costados, pero si vamos abajo, imagínense, prácticamente la losa la han cortado, digamos que en 4. Ahora, se podría idealizar que cada rueda del vehículo se apoya en cada losita. Esto es muy parecido al tema del adoquín. Pero Julio, ¿con eso qué conseguimos? Conseguimos disminuir los espesores. Algunos dirán, sí, pero no te creo. Mira, ¿sabes qué? Yo soy un ingeniero que tiene más de 50 años y nunca he hecho eso. Y la verdad que no te creo. Bueno, hay que ver para creer, ¿no creen? Hay que utilizar algunos programas para ver si esto es verdaderamente cierto, ¿no? Eso es lo importante. Acá más o menos estamos viendo una cronología de los pavimentos, ¿no? Una cronología de los pavimentos. Lo típico, lo que estaba diciendo, ¿no? Que prácticamente en un paño alcanzaba un vehículo. Ahora, con la tecnología de TCP, tratamos de cortar
la losa de concreto, disminuir las tensiones y disminuir el espesor, que es lo ideal de esto. Ahora, recuerdan que nosotros vimos el tema de la sensibilidad y vimos de que el K, que viene a ser el resultado de la subbase con la subrasante, prácticamente no afecta en el espesor. Ah, bueno, ¿y qué pasaría si lo quitamos? Bueno, ahí donde nacen las losas ultradelgadas. Más o menos esto es lo que nosotros estamos viendo. Algunos me dirán, sí, Julio, pero la verdad yo no creo. En Piura lo hemos hecho, señores. Lo hemos hecho en Trujillo. En Lima hay un montón de proyectos. De que se puede, se puede. Vamos a seguir viendo. Miren, por ejemplo, acá yo he utilizado el Everfee, que es un programa también de libre acceso. Ustedes lo pueden descargar. A SOCEN nosotros hemos hecho millones de cursos, tanto para entidades públicas o privadas, totalmente gratuitos. Me gustaría que de repente no sé si alguno de ustedes ha participado ahí, pero son muy importantes. Les, eh, Les recomiendo que siempre estén al día con eso. Pero miren, por ejemplo, tenemos una losa bajo la metodología de Ashton de 330 por 4.1 con un espesor de losa de 20 centímetros, lo típico, porque ¿qué es lo que pasa? Si, dependiendo del tráfico, ¿no? Si te botaba 18, alguno decía, no, ¿sabes qué? Por si acaso ponle 20, porque en nuestro chip, en nuestra cabeza tenemos que todo tiene que ser una losa de 20, pero no necesariamente. Si el tráfico no amerita eso, ¿para qué le van a poner una losa de 20? Ya les he dicho, ¿no? Esos 3, 4 centímetros que ustedes le están colocando de más para llegar a un redondeo de 20, es plata, caballeros. Están sobredimensionando los pavimentos de concreto. Y a la vez, si hablamos de asfalto, lo están subdimensionando, porque a todo le ponían asfalto de 5. O sea, no es ni blanco ni negro, black and white, no hay nada. Usted, prácticamente los ingenieros hacen intermedio. ¿Pero por qué? Porque falta de conocimientos, porque no evalúan los diseños de pavimentos bajo estas metodologías. Bueno, ahí tenemos una tensión máxima de 18.76 con un espesor de 20. Ahora, si nosotros utilizamos la tecnología de TCP y cortamos estas losas y ya no tenemos los paños de 330 por 4.1, hacemos losas de 180 por 180, con un espesor de 18 centímetros, miren a cuánto baja la tensión máxima, a 8.75. Pero me dirán, Julio, pero no es necesario. O sea, si bajo la tecnología de Ashton 93 necesito 18.76, perfecto. Entonces eso me da la oportunidad de bajar el espesor. Ah, correcto. Bajo el espesor a 12 centímetros y ahora me está dando 16.82, que pica más o menos a la tensión máxima de un Ashton convencional. O sea, ¿es cierto? Sí, es cierto. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Ahora, yo les comento algo. Bajo la metodología de TCP, los señores tienen su software, que es libre, lo pueden descargar también con un trámite administrativo que ellos solicitan, pero si ustedes no tuvieron a la mano eso, pueden utilizarlo a través de programas. Con lo que yo hago, diseño bajo la metodología de Ashton 93, tengo el espesor y lo evalúo a través del Everfee. Con eso me da las tensiones máximas y me indica si puedo bajar la resistencia del concreto, que prácticamente no lo hago, pero sí me puede ayudar en bajar los espesores de la losa de concreto. ¿Es razonablemente posible? Lo es, caballeros. Lo es. Pero tienen que ser varias jugadas. Primer punto, el tráfico. Tienen que saber cuál va a ser su vehículo de diseño. Al igual que cuando hacen un diseño geométrico, ¿no? Cuando hacen un diseño geométrico para una carretera, una vía, tienen que ver el vehículo de diseño, ¿no? ¿A qué es igualito? O pueden evaluar varios vehículos de diseño y ustedes mismos se pueden dar cuenta. ¿Por qué desestimado los vehículos ligeros? Háganlo a través de este programa y se van a dar cuenta que las tensiones no afecten nada. Pero los camiones pesados, de hecho. La estructura típica, vamos entre espesores de 8 a 17 en el espesor de concreto, una base granular de 15 centímetros. Ahora, muchos ingenieros, o he visto muchos proyectos que tienen base y subbase. Pero si estamos quedando que la losa de concreto, aparte, se ha analizado, lo dice, no lo decimos, no lo dice Pacasmayo, lo dicen millones de científicos que han visto que la losa absorbe los esfuerzos y no es necesario poner una base, pero nosotros somos tercos, le ponemos base. Y acabo de mostrarle la sensibilidad entre al momento de colocar una base y una subrasante. Les 15, no, muy poquito, ponle 20. Wow, pero esos 5 centímetros por área es volumen, es más material. Y a la final no da aporte a la losa de concreto.
Hay que quitar eso. Hace poco salió, bueno, no hace poco, sino creo que el año pasado salía una universidad que decía, desaprende para aprender. Ya igualito les digo acá. Desaprenda lo aprendido, que está mal en algunas partes, para que ustedes mismos, como investigadores, que ahorita está poniendo SUNEDU, estamos metiéndole mucho punch al tema de investigación, investigación, ya, hay que investigar esto. Y los programas son abiertos, caballeros. Ustedes pueden hacer una gama de soluciones. ¿Mm? Bueno, esta es una estructura típica dentro de los programas del software de TCP, donde ustedes pueden ver el diseño de pavimentos, pero ya no con fórmulas empíricas, sino mecánico-empíricas. Resultado, prueba y error, y van ajustando las fórmulas. Esta pequeña fórmula que ven es muy alejada a lo que típicamente estamos acostumbrados, ¿no? Pero está dentro del software de TCP. Ahora, ¿cuál es la magia de TCP? Las losas son pequeñas, medidas entre 1,20 a 2,50, dependiendo sea el caso. La base granular tiene finos hasta menos de 8%. Eso sí hay que tener en cuenta. Pero ustedes dirán, ¿por qué? Ahorita les voy a explicar el por qué. Un geotextil entre el azur rasante y base siempre y cuando sea necesario. Los cortes tienen que ser delgados entre 1,9 a 2,5 milímetros. O sea, ya no tenemos la de 1 pulgada, ¿no? Recuerden, 1 pulgada no va. No sé ni por qué lo han puesto. No requiere sello de juntas. Oye, aguarda, Julio, pero Ashton 93 me pide sello de juntas. Y tenemos que hacer 2 cortes, de 3 y de 6. No, la metodología de TCP solamente tiene un solo corte de 2,5 milímetros y no requiere sello de juntas. Entonces eso explica por qué la base granular tiene que tener pocos finos. Es verdad, porque si el agua penetra, ¿qué pasa cuando el agua penetra? Lava los finos y empiezan los asentamientos. Empiezan de repente a generar como tipo cangrejeras dentro de la base granular. ¿Y qué pasa? Empieza a fallar el pavimento, ¿no? Pero con eso, ¿con qué te aseguras? Con la base granular. No requiere barras de transferencia de cargas. Oye, aguarda, Julio, tú me dices que con Aston 93, si es mayor a 4 millones de equivalentes, voy a tener que poner dowels cada 4, 4,50 en espacios de cada 30 con barras de 40 centímetros. Sí es verdad, pero con TCP no es necesario. No es la verdad, no es necesario. La tecnología te indica que no es necesario. Y tiene que tener un confinamiento lateral. La magia de todo pavimento es el confinamiento. Eso es de hecho, en el adoquín, en el concreto o en el asfalto. Ahora, vamos a ver algunos beneficios con referente al asfalto, a las losas tradicionales y vamos a hablar de los ultradelgados, que es importante, pienso yo. Con respecto al asfalto, son pavimentos competitivos a nivel de costos directos. Julio, la verdad no te creo. Recuerda que estos no llevan dowels, no tienen sello de juntas, no haces doble corte, el espesor es menor. Hay que tener en cuenta eso. Son pavimentos más durables, porque son pavimentos de concreto, netamente. Son pavimentos de bajo costo de mantenimiento. Es verdad, los pavimentos de concreto, a referencia con un pavimento de asfalto, es menos costo de mantenimiento. Ahora, pero Julio, en vías urbanas no lo veo. Naturalmente, en vías urbanas ni yo lo he visto. Solamente vemos parchados. Ahora, no hay un manual que dice mantenimiento vial para vías urbanas. No lo hay. Por último, ni los alcaldes lo toman en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que hace un alcalde? Termina su periodo, borró cuenta nueva, aquí no pasó nada, que venga el otro alcalde. Y ahí empieza el círculo vicioso. Pero Julio, esa es mi chamba. Sí, es verdad, se genera un trabajo, pero quiero que lo vean de otro punto de vista. Ventajas del material, mayor luminosidad, menor efecto isla-calor, es verdad. Con respecto a las losas tradicionales, entre un ASTO de concreto y un TCP de concreto, el pavimento es más económico entre un 20 o un 30%. Sí, la verdad que sí. Yo lo he evaluado, es más económico. Recuerden, menos espesor, ya no es el tradicional losa de 20, no tiene sellos, no tiene doble corte y se comporta mejor, es verdad. ¿Más rápido de construir? Sí, porque son menores espesores y si tienes una pavimentadora, corre, pero dependiendo a dónde lo van a utilizar, ¿no? Ojo, recuerden, acá también, desde que hablamos de pavimentos de concreto, tienen mayores resistencias, son altas resistencias, no podemos utilizar el trompo. Ahora, yo no sé si esta norma sale de la C010, la nueva de 2020, 21, disculpen, son concreto 280 prácticamente y ya no utilizaríamos el trompo. ¿Mm? Ahora, el trompo, hace poco nosotros hemos hecho un curso para la UTEC que más adelante, de repente ya lo van a poder llevar, es totalmente libre y hablamos mucho sobre el pavimento premezclado con el pavimento in situ, que es muy interesante, la verdad. Bueno, y aparecen acá también las losas ultradelgadas. Se pavimentan directamente sobre pasajes de ripio existentes. Perfecto. Rápidos de ejecutar.
Naturalmente, si tiene menos espesor, es más rápido. Todas las propiedades de los pavimentos de concreto. No hay nada que envidiar a otro tipo de pavimentos. Miren, por ejemplo, se busca una metodología eliminar ¿qué? Primero, que las bases granulares tengan entre 5 a 8% de finos, dependiendo del lugar. ¿A qué voy yo? Por ejemplo, si en Chiclayo casi no llueve, podemos tener de repente hasta un 12% de finos. Pero si nos vamos a la selva, ahí tenemos que bajar el porcentaje de finos, porque recuerden que esto no va a estar sellado, ¿no? Bueno, y acá están hablando de algunas iteraciones que han hecho sobre el tema de las bases, con el porcentaje de finos, que va a estar de la mano de las precipitaciones de la zona donde quieran ponerlos. Ahora, hay un tema que a veces parece un poco difícil de entenderlo para algunas personas. En primer lugar, como les dije, TCP es una tecnología chilena, se paga una patente. Ahora, Pacasmayo no es asociado a TCP. Eso sí, millones de veces me lo han preguntado. TCP trabaja con Pacasmayo naturalmente porque ven pavimentos rígidos, pero una empresa es TCP y otra empresa es Cemento Pacasmayo. No somos empresas asociadas, nada, sino que nosotros investigamos y vemos la veracidad de sus programas porque funcionan, pero no somos una sola empresa. Ahora, se tiene que pagar una patente, sí es verdad. Esta patente es por obra ejecutada. Recuerden que al momento que ustedes hagan su diseño, no te cobran nada. Te pueden dar el asesoramiento, te pueden ayudar en el tema del diseño, te ayudan todo el expediente. Pero al momento de ejecutarla, sí te cobran por metro cuadrado, dependiendo del espesor de la losa. Ahora, ellos cuentan con un software que es de libre acceso, que es el OptiPay. Ustedes lo pueden utilizar, donde es bien amigable. Yo lo he utilizado millones de veces y es amigable que ustedes lo pueden utilizar para sus proyectos. Más o menos acá tenemos una imagen del programa, que es lo que debería arrojarles, donde los datos de inicio son clásicos. El tráfico en ejes equivalentes, el coeficiente de balasto, que viene a ser el de la subrasante, las características de los materiales. Acá ya vamos a hablar las características del concreto, el módulo de rotura del concreto que nosotros queremos llegar. Vamos a evaluar si tiene fibra o no tiene fibra. Bajo la metodología de Ashton 93, en ningún punto te dice pone fibra o no le ponga fibra, porque recuerden que eso ha sido en el 60. No había la tecnología de las fibras. En estas metodologías nuevas ya puedes poner la opción de fibra. Algunos ingenieros me preguntan, Julio, más o menos la fibra en que estamos hablando, en proporciones. Bueno, tenemos la fibra más o menos entre 2.5 a 3 kilos por metro cúbico. Pero ojo, esta no es la metálica es totalmente diferente. No estamos hablando acá de la fibra metálica. Vamos a poner información de la construcción. Miren, acá ya empezamos a hablar de la gradiente de construcción. Recuerden que el concreto que tiene alabeos, pero el alabeo viene por 3 puntos. Uno, la temperatura donde está ubicado tu proyecto. Ahí no puedes hacer nada porque dependiendo de dónde te contraten o dónde te hagan que hagas el expediente, caballero, no vas a ponerle una sombra a tu pavimento. Las precipitaciones, igualito, no puedes hacer nada, pero sí puedes hacer con el alabeo constructivo. Recuerden que en primeras imágenes les mostré en una losa de un paño grande, donde el alabeo en las puntas era bastante. Pero al momento de cortar esta losa, prácticamente el alabeo disminuía. O sea, ¿pueden manejar el alabeo constructivo, caballeros? Sí pueden hacerlo, con buenos procesos de curados y de repente cortando un poco menos las losas. No es las únicas soluciones, pueden haber más. Bueno, y este software no está de la mano con el Everfin, que también es un método, es un programa, un programa mecanicista que le pueden ayudar, pero está de la lado con el ISLAB 2000, que es muy parecido, solamente que hay unas pequeñas restricciones con el tema del Everfin, porque solamente puedes hablar paños de 3x3 nada más. Una pequeña malla de 3x3 nada más puedes hablar, pero con el ISLAB puedes hablar paños más grandes, no hay ningún problema. Evaluaciones de las tensiones de concreto, lo que normalmente siempre hemos visto, ¿no? Hay tensiones en las esquinas, en la parte de en medio de la losa y en la parte donde pasa la huella del carro, ¿no? Son los más típicos que lo que nosotros podemos ver. Por ejemplo, acá he querido conveniente, creo que me voy a pasar de la hora, vamos a avanzar un poco rápido. He querido conveniente, dependiendo de los ejes equivalentes, dependiendo de la subrasante,
hay un porcentaje de losas agrietadas, una confiabilidad que muy parecido al tema de pavimentos rígidos, y dependiendo de los módulos de roturas, ustedes pueden tener los espesores. Esto es muy, muy referencial. Solamente que hice unas pequeñas corridas y lo quise poner en imágenes. Pero a esto voy. Miren, para tener un típico de una losa de 20, ¿qué necesitamos? Si se van 30 millones de ejes equivalentes con un MR48, te bota una losa de 19. Julio, pero yo estoy acostumbrado a un 280, perfecto. Necesitas más o menos 12 millones de ejes equivalentes para tener un espesor de una losa de 20. Imagínense, es bastante. Esto es sin fibra. Ahora, el aporte de la fibra disminuiría los espesores. Acá algunas imágenes donde nosotros hemos visto en los ejes X los ejes equivalentes y en los ejes Y tenemos los espesores, que luego yo les voy a pasar esta presentación para que la puedan revisar más debido. Miren, acá hay un versus entre un pavimento que tiene 2 millones, 2 millones y pico de ejes equivalentes, con fibra y sin fibra. Sin fibra a la izquierda, que miren, lo hemos hecho para la Ciesa de León, justamente para la obra de Chiclayo, que he visto en las redes que ya se va a ejecutar, están haciendo el expediente. Sin fibra, 13.5. Con fibra, 11.5. Imagínense, el aporte de la fibra. Interesante, ¿no? Bueno, esto es lo que también te da el porcentaje de losas agrietadas dependiendo del diseño que ustedes quieran ver. Acá es lo que hemos hecho un pequeño comparativo entre una losa de TCP y una losa de ASHTO. Esto también lo hicimos esto lo hemos hecho, Dios mío, miren, Pueblo Joven José Olaya, en Chiclayo también. Bajo la tecnología de TCP nos sale 90.2 el metro cuadrado, incluyendo patentes, si se dan cuenta, en el punto 2.09, y bajo la tecnología de ASHTO 102.8, ¿no? Imagínense, es rentable, con todo y patente. Acá, dependiendo lo que les decía, ¿no? Que dependiendo del espesor de la losa de concreto que ustedes han diseñado, les va a botar el espesor, les va a botar más o menos cuánto deberían pagar dólar por metro cuadrado. Y acá el resumen de la anterior lámina, ¿no? Tenemos de 102.8 a 90.16. Tenemos un aporte de 14, tenemos una disminución del 14% de costo directo del proyecto. Ahora vamos a hablar algunas de esas experiencias. Tenemos el intercambio vial de Mansiche, si de repente se han dado una vuelta por Trujillo, vía María del Triunfo también, algunas vías expresas de Metropolitano en Lima, la avenida Sánchez Cerro, que le digo, han tenido, caballero, que chocar por acá al momento que se vayan a Piura o vayan a Tumbes, la avenida Santisteban, losas de geometría optimizada, avenida Chulucanas, y bueno, la vía expresa, que es pavimento rígido, ¿no? Miren, acá se dan cuenta, no está el tipo de amero, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a hacer el tipo de almero, pero no hay la transferencia de carga entre paño y paño. Ahora es curioso, ¿no? Si en el 68 lo hacían tramos continuos y se hacen los cortos, nosotros, ¿por qué en el 2020 hacemos esto del tipo de amero? En vez de seguir avanzando, hemos retrocedido, ¿no? Imagínense, ¿no? A veces da pena eso. La Avenida Venezuela, y algunos mitos israelíes. Y miren, acá, eso es lo que le decía, cuando nosotros no respetamos la forma de un pavimento rígido, ¿no? Si tenemos en lo clásico un espesor de 360 como máximo, el largo debe ser de 1.25 el ancho. Pero si no, miren lo que puede pasar. Y les garantizo que muchos de nosotros hemos visto estos tipos de fisuras. Y si nosotros lo vemos, si no tenemos conocimiento de eso, van a decir que el ingeniero se tiró el cemento, no puso la mezcla adecuada, no saben diseñar, los pavimentos de concreto no valen, pero no es así, sino viene por un mal concepto del mismo proyectista o el mismo que está ejecutando. Ahora, vamos un poco más allá, ya está fisurado todo eso, pero ¿te da transitibilidad? Sí te da transitibilidad. ¿Tienes aguayamientos? No, no aguayamientos, pero tienes esa fisura, sí, es verdad. Pero tampoco una cosa no tiene que ver con la otra. Cuando nosotros queramos criticar algo, hay que criticarlo dependiendo a lo que realmente vemos y cómo afecta. Ahora, no sé si los de Pival me dan tiempo para hacer lo de estabilización del suelo cemento, porque prácticamente nos hemos ido a toda la charla en pavimentos rígidos. No sé si quieren continuar o lo dejamos ahí. ¿Hola? No Sí, sé ingeniero.
Sí, disculpa, mira, no sé con los participantes si quieran continuar, si hay otro expositor. Lo que pasa es que prácticamente nos hemos ido un poco, nos hemos alargado el tema de pavimento rígido. Voy a hablar de estabilización de suelos, que será algo de 15, 20 minutos de repente. No sé Sí. si, si la gente está de acuerdo o lo dejamos ahí nada más. Lo que pasa es que luego tenemos a una exposición más, después de usted. Uh, Tendríamos unos, sí, entre 10 minutos a 15 minutos. 10 minutos, ya, regáleme 10 minutos, caballeros, para hablarles sobre el tema de estabilización de suelos con cemento. Vamos a avanzar muy, muy rápido, pero más que todo, en la última parte va a estar el concentrado de todo esto. Normas y manuales, estas las conocen. Todo nace de Ashton 93. Tenemos el manual de carreteras, la C010, esa es la que he dicho que vamos a cambiar, ¿no? Prácticamente se va a cambiar. Manual de carreteras, de mantenimiento y conservación vial, el manual de ensayos y materiales y la CG 2013, ¿no? Que es prácticamente una a veces no va mucho de la mano con la otra, ¿no? Vamos a encontrar algunas eh, no concordancias entre normas, ¿no? Pero es lo normal, no hay problema. Si hablamos de estabilización de suelos, también tenemos esta norma, estabilización de suelos y taludes. Eh, la encontré por ahí que prácticamente más es el nombre que otra cosa, pero bueno, ahí te dice que el espesor mínimo debe ser 10 centímetros. A mi parecer esto debería cambiar, mínimo debería ser 15, por el tema de la compactación. Pero bueno, continuamos. Hay un documento técnico de soluciones básicas de carreteras no pavimentadas donde te indica, ojo, primero el alcance. Siempre hay que ver, lo primero en cada norma que ustedes vean es el alcance. Si vemos el alcance, te dice que es de uso obligatorio para órganos responsables en la gestión de infraestructura vial, bajo los 3 niveles, nacional, regional y local. Perfecto. Podemos aplicarla así. Si utilizamos la estabilización con cemento, no BCBR, no BCBR. ¿Ves? Resistencia a la compresión mínimo que tiene que ser de 1.8 megapascales, ¿no? El humedecimiento secado también te lo piden. Y si ves productos químicos, sí te piden ahí el tema de CBR, que mínimo debes, bueno, mayor al 100%, ¿no? En la estabilización de suelos tenemos la mecánica, la química y la física. En lo tradicional hemos tenido el cemento, emulsión asfáltica, la cal, etcétera, ¿no? Y lo no tradicional que está entrando acá los productos químicos, ¿no? Netamente. Mejoramiento de suelos, y una cosa es mejoramiento de suelos y otra cosa es bases estabilizadas. El mejoramiento de suelos, recuerden, si lo vemos a través de CBR, o lo que nos indica la norma, que si el CBR es mayor a 6% está bacán, normal. Pero si los CBR son menores a 6%, vas a tener que hacer un mejoramiento, sea la forma que sea. ¿Qué significa? En este caso, tú puedes utilizar cemento u otro producto, pero que te levante el CBR mayor a 6. Por eso las proporciones de cemento son bajas, entre 1.5 a 2.5, dependiendo del tipo de suelo. Ojo. Pero si estamos hablando de bases estabilizadas, la cosa es totalmente diferente, porque la base es la que va a soportar las cargas del tránsito. Recuerden que en estas bases estabilizadas o estas soluciones básicas normalmente se utilizan en proyectos de bajo volumen de tráfico. O sea, ¿qué significa? Que la capa de rodadura o no va a haber, o va a ser un micropavimento, un sello de arena u otras cosas. Disculpen. En los estudios hay que tener en cuenta los estudios básicos. Primero, la clasificación de suelos, el índice de plasticidad y el porcentaje de la pasante de la malla 200. Y tráfico, que es importante, que hemos hablado mucho de eso, ¿no? Y que lo vamos a transformar a ejes equivalentes. El procedimiento, siempre existe más de una opción aplicable al suelo. Es verdad, no simplemente hay que guiarnos a una sola. Ojo, si bien es cierto, trabajo en una empresa cementera, pero el cemento tampoco no es el Superman que viene a salvar a la damisela. No siempre va a ser la solución, pueden utilizar otros tipos de soluciones. Mejoramiento de suelos, ya sea por sustitución, mezcla, geotextiles, no lo sé. Ustedes son los eh, especialistas y ustedes van a tener que definir eso. A la final vamos a tener que determinar la necesidad, el espesor, ¿no? Que también es la cereza de la torta, ¿no? Ensayos de laboratorio, va a tener que hacer un diseño de mezclas, pero todo esto va a estar a la mano por un análisis económico. Si no hay un análisis económico, la solución que den de repente no va a ser viable. Miren, por ejemplo, que hay algo clave que a veces no me decían, Julio, ¿cómo sé qué tipo de estabilización puedo utilizar en un suelo? Bueno, fácil, no te preocupes. En las ejes X vemos el porcentaje de la malla 200, pasante de la malla 200, y en el eje Y vemos el IP. Según eso, ustedes van a poder determinar qué tipo de estabilización pueden utilizar en su suelo. Ahora, Julio, pero mira, veo que, por ejemplo, en la 7, A6, A4, A5 no aplican con el cemento. O sea, sí aplican, pero los porcentajes de cemento son altos. ¿Qué puedo hacer? No te preocupes, puedes utilizar dos aditivos.
donde vas a bajar la plasticidad y le va a dar oportunidad al cemento a entrar. Julio, ¿se ha visto eso? Sí, en varios proyectos acá, donde, por ejemplo, si tenemos IPs altos, ¿qué tienes que utilizar? Cal, para bajarle la plasticidad. Pero le falta fuerza, le falta resistencia al suelo, bueno, a la base granular, le metemos cemento. ¿Pueden haber más de 2 tipos de estabilizaciones en un suelo? Sí pueden haber, caballeros. Bueno, acá es lo que quería indicarles en el proceso de diseño. Por ejemplo, acá tenemos de kilómetro 9 al 39, son 30 kilómetros y pico. Es improbable, caballeros, que un solo diseño, un solo paquete estructural sea constante para todo el proyecto. Es improbable. Hay que quitarnos eso de la cabeza. Hay que evaluar cada tramo. Dependiendo de cada tramo, vamos a poder evaluar cuál va a ser el paquete estructural. Es igual, estas concesiones que están saliendo, estos proyectos, estos mantenimientos, ¿acaso el mismo paquete estructural lo están generalizando para todo el tramo? No, imposible. Bueno, en el laboratorio solo vamos a ver el porcentaje de cemento, que es clave, el módulo de elasticidad, y en el diseño estructural vamos a ver el módulo de elasticidad, el comportamiento de suelos. Oh, Julio, entonces estamos viendo ya comportamiento de suelos, sí. Ya acá muchas veces quienes han hecho ingenieros su diseño de afirmados convencionales utilizando Narra. Narra, ¿qué te da? O bueno, ¿qué te da? El espesor de la losa, el espesor de la base granular. Pero ¿qué necesitas? El estudio de tráfico y el CBR de la subrasante. Y con eso te bota el espesor de la base granular. Ahora, yo les pregunto, ¿ha funcionado? Les dejo esa pregunta para el último. La respuesta, ¿no? Bueno, acá tenemos, más que todo en el cuadro 9.4, el rango del porcentaje de cemento. Dependiendo del tipo de suelo, va a saber más o menos el porcentaje de cemento que ustedes van a tener que tener en cuenta. Eso le decían, de la 4 hasta la 7, si encuentran los porcentajes de cemento son elevados, de 7 hasta 16. Es mucho. ¿Por qué? Porque tiene mucho fino, mucho IP, mucha plasticidad. Tienen que bajar eso con otro tipo de aditivo. En este caso les había mencionado de la cal, otro aditivo que también es ProES, ¿no? Un aceite sulfonado. El contenido de cemento, dependiendo del tipo de material. Vamos avanzando un poco rápido. Los diseños afirmados, más o menos esto es lo que ha antecedido antes de la metodología de Narra, los diseños de pavimentos para que te den el espesor de la base granular. Nuestra norma de pavimentos te dice que estos pavimentos puedes utilizar esta metodología hasta 300.000 ejes equivalentes. Vamos a pasar esto un poco rápido para avanzar. El estudio de tráfico, ya hemos hablado, hasta 30.000 ejes equivalentes, estamos diciendo. Vamos a avanzar un poco rápido. Acá. No, vamos acá. Esta es la fórmula, la susodicha fórmula, ¿no? Que donde el único dato, los datos de entrada necesitas el CBR de la subrasante y los ejes equivalentes. Con eso te bota el espesor del afirmado. Lo podemos ver en tablas también, hasta 300.000 ejes equivalentes, te va a botar espesores, dependiendo del CBR de la subrasante, va a variar. Igualito, también hay tablas de estas, lo pueden ver por gráfico, o lo pueden ver por estas tablas. También hay nomogramas, o sea, recontra fácil, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿ayuda o no ayuda? Ahora, al momento de estabilizaciones de suelos con cemento, utilizan esta fórmula de Ashton 93 referente al pavimento flexible, donde el meollo del asunto es que el número estructural va a ser a la base, a la capa de herradura, a la base granular y a la subbase granular, ¿no? Como vamos a diseñar pavimentos de bajo volumen de tráfico, no va a haber una base granular y en especial de repente no hay una subbase. O sea, prácticamente nos quedamos con el número estructural va a ser al coeficiente estructural de la base granular por el espesor y por el coeficiente de drenaje, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que, disculpen, hay que tener en cuenta que despejando nos va a dar el espesor de la base granular, ¿no? O de la base tratada con cemento, con asfalto, con lo que quieran ver. Muchas personas me han dicho, Julio, quiero un diseño, dame una propuesta para, hoy día me dan el estudio de suelos, me dicen para mañana. Es improbable, porque recuerden, cuando hacen una metodología de Ashton 93, tienen que ver qué solución le van a dar. Por eso les digo, no todo en el tramo, en el caso ejemplo que les di 30 kilómetros, va a ser todo igual. Va a haber afirmados al 100%, de repente va a haber con recarga 30 a 60, disculpen, 30 a 70, o de repente va a ser 100% de recarga, donde ustedes van a tener que jugar con los diferentes porcentajes de cemento, y con eso hacer unas pequeñas briguetas, y con eso ver si la resistencia a la compresión les da 1.8. Disculpen si soy muy rápido con esto, pero el tiempo no está de nuestro lado, ¿no? Ahora, una vez teniendo eso, tienen la resistencia, entrando a la tabla de Ashton 93, va a poder sacar su coeficiente estructural. Tienen el coeficiente estructural, ya tienen el espesor de la base granular. Pero acá hay algo curioso.
acá hay algo curioso. Miren, por ejemplo, yo he visto esta tabla de Aston 93 y me dicen, para bases tratadas con cemento tenemos el módulo de elasticidad, un típico tenemos entre 50.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Si vamos a una base tratada con asfalto tenemos 10.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando regresan a las fórmulas se dan cuenta que el coeficiente estructural de una base tratada con asfalto es mayor que una base tratada con cemento. Aguarda. Pero hay una contradicción, ¿no? Se supone que si es mayor debe tener mayor coeficiente estructural. Pero la tabla de Ashton está al revés. Bueno, era la metodología de ese entonces, ¿no? Ahora, por eso les digo que cuando ustedes hacen un diseño de bases estabilizadas, es preferible utilizar ya no estas fórmulas de Ashton 93, sino irnos a los métodos mecánico-empíricos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ahí ya van a ver el comportamiento, el comportamiento del material a través de los módulos de elasticidad. No hay verdad más cierta que eso, señores. Bueno, y acá empezamos a hablar del paquete estructural. Por ejemplo, miren, acá me parece algo interesante. La metodología, igualito, ejes equivalentes en el eje de las X y en el eje de la Y tenemos los espesores de capa. Bajo la metodología de Narra, más o menos tenemos los espesores. Ahora, miren, si se dan cuenta, en esta metodología te piden 8, recuerden que el reglamento nos indica si vamos a hacer una estabilización de suelos con cemento, mínimo debe ser 1.8 megapascales. Ese 1.8 megapascales traducidos a PSI para poder entrar a esta tabla, aproximadamente estamos hablando de 250 a 280. Jalamos a la izquierda, nos da un coeficiente estructural de 0.14. Y algunos miran, aguarda Julio, pero ¿una base granular no tiene un coeficiente estructural de 0.14? Y una base con cemento que tiene un mayor módulo que una base granular, ¿tiene el mismo coeficiente estructural? No coinciden, no dan. Saquen sus propias conclusiones. ¿No? Ahora, por ejemplo, si vemos una base granular con disculpen, si vemos un diseño de estabilización de suelos con cemento o una base granular, el cual hemos visto que nos da el mismo coeficiente estructural, no va a haber mucha diferencia. Pero si aumentamos esto, aumentamos el coeficiente estructural, ya vemos la disminución de los espesores. Bueno, y nada más que todo. Más bien, gracias por su tiempo. De repente he avanzado muy rápido, pero espero que les haya parecido interesante la presentación. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Julio, por su participación. Y bueno, no sé si antes de terminar con este tema tendrán algunas preguntas los asistentes para que el ingeniero las pueda resolver. Bueno, aquí hacen llegar los agradecimientos al ingeniero Julio por la exposición. De igual forma, les comento que todavía tenemos un tema más, así que espero que todavía contemos con su presencia. Bueno, tenemos dos temas. Ahorita vamos a seguir con el tema de señalización vial con materiales reflectivos, ¿no? También igual de importante. Y bueno, al no haber más consultas, muchas gracias nuevamente, ingeniero Julio, por la participación. Y ahora vamos a pasar con